honrado de ocupar este podio y de ofrecer la cátedra prima con la que tradicionalmente se inician los ciclos académicos en las universidades. Voy a llevarlos por un paseo de mi especialidad que refleja no solo el devenir del ser humano en la historia, sino cómo estamos ahora en este día, a dónde hemos llegado, a dónde nos ha llevado la ciencia y hacia dónde pienso que va a ir con un poco de futurismo. Curiosamente, la historia de mi especialidad, la oncología, es la historia del cáncer de mama. Si ustedes buscan en los libros de historia de la medicina hacia cómo se ha dado el proceso de conocimiento de la oncología, van a ver que está fuertemente ligado a la enfermedad de la glándula mamaria. Y esto es obvio. La glándula mamaria, desde las épocas más primitivas, como esta pequeña escultura de una diosa de fertilidad, ustedes la pueden ver en el Museo Metropolitano de Arte, que es una de las esculturas paleolíticas más antiguas que tenemos, es una mujer por sus glándulas mamarias. Y si ven a esta diosa fenicia, que tiene un tocado de serpiente y unas garras de águila, y esta mujer alada, es una mujer porque tiene glándulas mamarias. Sutilmente en estas esculturas egipcias pueden diferenciar claramente al hombre de la mujer por su atuendo, pero más que nada por la glándula mamaria. En esta figura antropomorfa de México, ustedes pueden ver que es un animal con cuerpo humano y es femenino por la glándula mamaria. Esto es quizá el porqué, desde el primer recuento escrito del cáncer, que fue en Egipto, se habla del cáncer de la glándula mamaria. Y es este papiro, el famoso papiro de Edwin Smith. Edwin Smith es el que está en la parte superior derecha de la diapositiva, es un egiptólogo inglés que descubrió el papiro de Edwin Smith, que lleva su nombre, y abajo está Breasted, el que lo tradujo. Este papiro que ustedes pueden ver en el Museo del Cairo contiene la información médica perteneciente a cómo trataban los egipcios el cáncer de mama. Y desde ahí sabíamos nosotros que eran hábiles cirujanos, pero muy cuidadosos y prudentes. Ellos ya intuían que el cáncer, que era conocido desde las épocas más remotas, era una enfermedad devastadora. No lo comprendían, no comprendían su naturaleza ni su origen, pero sí sabían que tenían que ser muy cautos para tratarlo. No operaban a cualquier tumor de la glándula mamaria, solamente aquellos muy pequeños, porque ellos sabían desde ese entonces que violar los márgenes de un tumor podría ser peor que la misma curación. Los fenicios colaboraron a toda esta historia con el famosísimo Código de Hammurabi, que es esta roca en donde está asentada la base ética y moral del proceder médico y que ustedes van a estudiar en un futuro muy cercano. El Código de Hammurabi definía claramente las posiciones que los médicos deberían de tener frente a la enfermedad. Y bueno, es hasta Grecia en donde Hipócrates acuña el nombre de la enfermedad que yo curo y que es el cáncer, que viene de cangrejo, carquinos. Aquí está un dracma griego y vean cómo el cangrejo era parte de la vida de los griegos y a Hipócrates no le costó mucho trabajo ver los cánceres, observarlos y descubrir que tenían un cuerpo con unas proyecciones que semejaban mucho a las patas de un cangrejo. Los griegos conocieron el cáncer de recto, el cáncer de piel, el cáncer de cavidad oral y por supuesto el cáncer de mama. Quizá esta no sea una escultura vandalizada, quizá sea una glándula mamaria ulcerada por un tumor. Y ellos, sin embargo, a pesar de tener la herencia fenicia y egipcia en donde se practicaba la cirugía, cambiaron mucho el modo de ver la medicina. Los griegos no operaban, eran cirujanos que practicaban pocas veces este arte. Ellos veían a la vida como cosmogónicamente veían al universo. Y ellos consideraban que había 4 humores. Y esos 4 humores en un imbalance eran los que producían la enfermedad. De tal modo que el cáncer se producía por un exceso de bilis negra. Y esto tenía que ser curado no con cirugía, no con la amputación de la glándula, sino tenía que ser curado con medicamentos, con catárticos, con emplastes. El mundo fue dominado los próximos 1500 años por las teorías galénicas. Galeno, por él a muchos de nosotros nos dicen, eres un galeno, aduciendo a que somos un médico, porque Galeno, que heredó las teorías hipocráticas en Roma,
hizo que perviviera este pensamiento durante más de 1500 años. Y él mantuvo estas teorías de curación y de sanación basadas en la vivisección. Ellos no podían estudiar al organismo humano, ellos no podían disecar cadáveres, ellos no tenían acceso al organismo vivo, ni muerto de un ser humano. Por lo tanto, ellos practicaban la vivisección y a través de estas observaciones proyectaban lo que ellos consideraban que podría ser el tratamiento de las deficiencias orgánicas en las personas. Así es que Galeno hizo que la humanidad cayera en esta brecha en donde no se progresaba mucho respecto al tratamiento de las enfermedades neoplásicas de la mama. Vino la caída del Imperio Romano en Bizancio y apareció la Edad Media. La Edad Media, ustedes recordarán que es una etapa negra en nuestra historia, no tanto por cuanto no había pensamiento, sino porque el pensamiento permaneció estancado. La Edad Media está marcada por eventos muy críticos: las cruzadas, la peste, aquí tienen a un médico que trataba la peste en la Edad Media, los santos, ahí aparecieron los mártires y aparecieron los santos, y todo el conocimiento médico recayó en la iglesia. Eran los que escribían, nadie más sabía leer y escribir. El clero era el que fue el depositario del conocimiento médico, y vean cómo se curaba el cáncer, probablemente con exorcismo. Se empezó a dar un contexto de pecado al cáncer, se le empezó a considerar una malignidad producida por el comportamiento equívoco de las personas, y eran los sacerdotes los que curaban. Por supuesto, con muy malos resultados, y satirizados en cierta forma en ese momento por el Bosco, quien pinta la extracción de la demencia, como si la demencia pudiera ser extraída a través de un martillo y un cincel, y criticando las formas poco progresistas del clero en ese momento. Afortunadamente, bueno, aquí tienen a una mártir de esa época, que es Santa Ágata. Santa Ágata es la mujer patrona de la mujer mastectomizada, porque Ágata recibió suplicio siendo mastectomizada. Ese fue el suplicio de Santa Ágata. Y vean cómo la mastectomía, lejos de ser un procedimiento curativo, era un procedimiento punitivo, era con lo que se castigaba gravemente. Y este castigo corporal pues generó que Santa Ágata se convirtiera en santa. Afortunadamente, a toda época oscura llega la iluminación y aparece el Renacimiento. Todos ustedes identifican claramente a Andrés Vesalio, que con su gran tratado anatómico nos abre las puertas y las ventanas a un nuevo conocimiento, y que es un conocimiento que empieza a basarse en la ciencia, en la observación, en la generación de hipótesis, en la comprobación de estas hipótesis y en la formulación de leyes que perviven hasta este día. Es entonces cuando los cirujanos, que nacen como una nueva generación, empiezan a conocer de qué está hecho el cuerpo humano y empiezan a proponer tratamientos cada vez más agresivos para enfermedades tan agresivas como el cáncer de mama. Este es Henri-François Ledrand, el primero que escribe un texto quirúrgico acerca de la mastectomía incipiente, en donde empezaba a conocer los planos anatómicos de la glándula mamaria y a través de ello podía generar una operación más coherente. Sapey empezaba a describir el sistema linfático y ya se intuía por los 1600 y 1700 que había alguna interconexión entre el cáncer de mama y los ganglios linfáticos, pero no se sabía a ciencia cierta cómo se daba el proceso. Lo que sí sabemos es que desgraciadamente la cirugía no era muy prospectiva en esos entonces, los medios eran muy primitivos y a veces brutales, y se carecía del conocimiento de los elementos necesarios para operar adecuadamente a las personas. Esta es una mastectomía del medioevo, en donde vean cómo se traccionaba con arrias la glándula mamaria y se cercenaba con un cuchillo para hacer hemostasia con el hierro candente. Entonces, por eso la gente prefería morir de la enfermedad más que operarse, porque esto podría ser un evento francamente mortal. Y este es un grabado de Aquapendente, en donde se está practicando una mastectomía en la época del Renacimiento. No había anestesia, no había asepsia, no había hemostasia. Están viendo cómo la paciente es sostenida por un ayudante y eleva el brazo para que pueda encontrar el cirujano el plano de corte en el músculo pectoral. El apotecario está haciendo una receta que seguramente va a ser un emplaste que van a poner en la herida, y esta mujer casi seguro va a confrontar infección, sangrado y muerte como parte del proceso del tratamiento de un cáncer. Entonces la cirugía realmente estaba en pañales, pero iniciaban los prospectos para ella. Y fue gracias a Paré, quien descubrió la sutura, fue gracias a los conocimientos anatómicos
en donde ya se empezaba a hacer la disección y permitía el conocimiento adecuado de los órganos y los planos, el instrumental que se empezaba a generar con fines muy específicos, Pasteur, que nos trajo la asepsia y la antisepsia, y finalmente Morton, que descubrió la anestesia a través de esta bola maravillosa a donde vertía éter y pudo dar la primera anestesia de la época moderna en el Massachusetts General. Gracias a estos tres personajes, la cirugía pudo avanzar entre 1700 y 1800. Y entramos a una época moderna en donde el cirujano puede actuar con mucha mayor precisión y mayor libertad. Sin embargo, miren qué panorama tan negro presentaba un quirófano de aquellos entonces. Como ustedes ven, los médicos no se vestían de blanco, se vestían con levita negra para que no se vieran las manchas de todo lo que podía salpicar en esos momentos. Había muy poco cuidado en el tratamiento de los pacientes. Entonces, este era el panorama que pervivía y apareció el siglo de los cirujanos en Europa. Este es cada uno de ustedes, seguramente cuando terminen su carrera van a tener por ahí algún héroe histórico a quien referirse. Este es el mío personal. Este se llama Teodoro Billroth, cirujano alemán, siglo XIX. Él fue un enorme cirujano cuyas técnicas se siguen utilizando el día de hoy para el tratamiento de los tumores gástricos. Ahí están haciendo una gastrectomía como él lo mandaba, con la técnica de reconstrucción que todavía lleva su nombre. Él hizo la primera laringectomía con éxito y diseñó un aparato para que la paciente que estaba afectado de un cáncer de laringe pudiera hablar, y él hizo la primera clasificación clínica del cáncer de mama. A él me refiero muy especialmente, jóvenes, porque ahorita el señor vicerrector les ha dado un mensaje en donde utilizó repetidamente la palabra humanismo. Y yo aquí sí quiero hacer un alto para decirles que el médico tiene que ser un humanista por excelencia. No se puede concebir el médico que trata al hombre sufriente y que no tenga un gran humanismo que lo precede. Teodoro Billroth era un gran humanista. No solo fue un gran cirujano y un gran científico, sino fue un gran músico. Este es Johannes Brahms, amigo personal de Teodoro Billroth, y con quien él tocaba violín en las tardes cuando salía de su quehacer hospitalario. La música, cuando se deja fluir al interior, como la música que ellos producían, da más humanismo a las personas jóvenes. Entonces no pierdan de vista la música, la lectura y la creación como una parte fundamental de lo que ustedes van a hacer en los próximos años. Sin embargo, este es el más grande de todos. Él se llama William Stewart Halsted, norteamericano, hijo de una familia acaudalada, vivía en Nueva York. Y este hombre estudió medicina en la Universidad de Nueva York. En esos entonces no existían las residencias médicas. Los médicos se criaban con su maestro, cargaban el maletín del maestro durante toda la vida del maestro, y al final, cuando moría el maestro, ellos quedaban como los maestros de otros futuros estudiantes que iban saliendo de las escuelas. Este hombre se emancipó muy rápido porque era muy brillante, era un cirujano muy hábil, era un médico excelente para esos entonces, y él tenía la costumbre de viajar a Alemania, en donde se entrevistaba con Billroth, con Kocher, con los grandes maestros alemanes, conocía sus técnicas y las importaba hacia Estados Unidos. Entonces, era una figura muy prominente de la medicina neoyorquina. Este hombre tuvo una desgracia en su vida, si se puede llamar desgracia, pero que motivó todo el resto de sus aconteceres. Y esta desgracia fue que, estando en Alemania, un día conoció a un oftalmólogo que estaba descubriendo que la cocaína producía anestesia en el ojo. Entonces, unas gotas de cocaína anestesiaba la córnea y podía operar terigiones y chalaciones. Halsted, muy interesado en todo este proceso, decidió probar qué hacía la cocaína inyectada subcutáneamente y si esto podría producir anestesia. Lo que logró con los primeros 100 voluntarios fue que todos murieron como cocainómanos, y lamentablemente él se volvió cocainómano, porque él experimentaba en él mismo. En esos entonces, jóvenes, no se conocía la metadona, ni los antagonistas de la cocaína, ni del opio. No había Oceánica, no había centros de rehabilitación. Entonces el pobre de Halsted cayó en una terrible desgracia. Porque si hay algo grave que le puede pasar a un ser humano inteligente, es caer en un vicio, caer en el alcoholismo, caer en la drogadicción. Ese es un grave problema para un hombre inteligente. Halsted fue expulsado de la Sociedad Médica de Nueva York y parecía que su vida había terminado. Pero tenía un gran amigo que se llamaba el doctor William Osler.
Y el doctor Osler, que era en ese entonces, junto con los que ven sentados, el que está en el centro es el doctor Osler, está el doctor Patterson a la izquierda de ustedes, a la derecha el doctor Kelly, y de pie William Stewart Halsted. Ellos acababan de fundar la Escuela de Medicina de Johns Hopkins en Baltimore. Y ellos necesitaban un buen cirujano que se hiciera cargo del departamento de cirugía. Entonces Osler se entrevistó con Halsted. Halsted, con una fuerza de voluntad increíble, logró contener su cocainomanía al mínimo posible, nunca dejó de ser cocainómano hasta el día de su muerte, y finalmente aceptó ir a este nuevo puesto y abandonó la ciudad de Nueva York. Ahí William Stewart Halsted dio la enorme carrera que lo ha hecho famoso, y que cuando ustedes vayan ahí van a encontrar muchos recuerdos de este cirujano. Aquí lo ven en el quirófano. Ellos operaban con las manos limpias, ellos no conocían los guantes. Sumergían sus manos en yodo para esterilizarlas, bajo el principio de Pasteur, y operaban directamente a la persona. Él estaba enamorado de su instrumentista, que fue su esposa, nunca tuvo hijos. Y esta mujer se volvió alérgica al yodo. Salieron unas ronchas espantosas y dijo: William, no más, ya no puedo instrumentarte. Si tú no instrumentas, yo no opero. Y ese que fue un siglo de luz, porque ahí se descubrió el bulbo por Tomás Alva Edison, el bulbo de luz por él, el daguerrotipo de Daguerre, la fotografía de Eastman, pues también se encontró la vulcanización del caucho por Goodyear. Y William Stewart Halsted conocía a Goodyear, el de las llantas Goodyear Oxo. Bueno, él descubrió la vulcanización del caucho, y para que ella pudiera seguir trabajando con él, le fabricó los primeros guantes que ustedes se van a poner por el resto de su carrera. Siempre van a usar guantes, y esos guantes vienen de William Stewart Halsted. Estos guantes están en el Museo de Johns Hopkins en Baltimore. Ustedes van a poder verlos seguramente algún día. Él fue un innovador en muchos procedimientos médicos y quirúrgicos. Trató los aneurismas de la aorta, hizo una enormidad de cirugía de cuello, hizo amputaciones magníficas, trató la hernia inguinal con una técnica muy personal. Y algo básico es que él creó las residencias médicas. William Stewart es el que generó las residencias médicas. El día de hoy, jóvenes, empieza la primera parte de su carrera, la primera, que es entrar a este proceso que va a durar los próximos 6 años. Nos vamos a encontrar muy seguramente dentro de 5 años en su examen profesional. De ahí van a pasar a su servicio social, y ahí viene la segunda parte, porque estoy muy seguro que, salvo algunas excepciones que querrán dignamente ser médicos generales, la mayoría de ustedes va a querer ser un especialista. Y bueno, si algún día lo logran a través de su esfuerzo, su estudio, y pasar el examen de selección para las residencias médicas, pues se van a acordar de William Stewart, porque gracias a él se creó este sistema perfecto de educación médica. Y es que un médico viva dentro del hospital, por eso se llama residencia médica, porque queremos que el médico viva en el hospital, para que se impregne de sus pacientes día y noche y conozca la medicina desde lo más profundo. William Stewart creó la residencia médica, junto con Osler, junto con Patterson y junto con Kelly. Pero por lo que lo recordamos en esta plática, en donde hemos venido analizando cómo se comportaba el cáncer de mama en la historia de la humanidad, es porque él diseñó la mastectomía que lleva su nombre, y que hoy todavía practicamos en algunos lugares, y es la mastectomía tipo Halsted. Este es el grabado original, en donde él concibió una unidad anatómica y patológica que era la mama y el contenido axilar. Él retiraba la piel completa de la mama, el pectoral mayor, el pectoral menor y los 3 niveles ganglionares axilares. Y con esto sentó lo que Galeno hizo hacía miles de años, se convirtió en el paradigma del tratamiento de cáncer de mama por los próximos 100 años. Durante 100 años, todos los oncólogos del mundo trataron el cáncer de mama con esa mastectomía. Que aquí está la foto de la mastectomía que él hizo, una cosa verdaderamente horrenda. Pero esa es la mastectomía de Halsted. Las mastectomías fueron creciendo en tamaño. Hubo quien empezó a quitar no solo los ganglios de la axila, sino los ganglios supraclaviculares. Hubo quien empezó a quitar los ganglios del cuello, los ganglios mamarios internos, y bueno, se convirtió en una verdadera carnicería. Y ellos pensaban que curaban, porque la teoría halstediana era una teoría muy elemental, en donde no se conocían los principios básicos del cáncer. Halsted pensaba que un grupo de células se malignizaba dentro del conducto mamario y constituía lo que se conoce como un carcinoma in situ, que está contenido dentro de la membrana. Posteriormente se convertía en un cáncer invasor, en donde invadía al parénquima circundante y finalmente metastatizaba ordenadamente, primero a los ganglios y luego a los órganos. Halsted consideró
que los ganglios eran un filtro de las células malignas. Y él consideró que esas células quedaban detenidas en los ganglios y por eso al extirpar la mama en conjunto con el contenido linfático, curaba a los pacientes. 100 años pasaron hasta que en 1970 Bernard Fisher, un cirujano de Pittsburgh, contiende esta teoría. Él empieza a hacer un análisis crítico estadístico y descubre que las mujeres no se curan con una mastectomía, que sí se cura un porcentaje, pero que había un gran porcentaje que a pesar de ser tumores tempranos, morían. ¿Y de qué se morían? Pues se morían de metástasis. Porque Bernard Fisher descubre que los ganglios linfáticos no son barreras para el cáncer, sino son vías de paso. El que una mujer tenga ganglios linfáticos positivos hace que tenga un pronóstico ominoso. Y entonces él dice, ¿curamos el cáncer de mama con cirugía? No. La cirugía no cura per se el cáncer de mama porque desde que nace el cáncer tiene la posibilidad de ser sistémico. Es por ello que necesitamos dar un nuevo tratamiento y ese tratamiento debe ser sistémico. Y el único tratamiento sistémico que en ese entonces se conocía era la quimioterapia. La quimioterapia es joven, es muy joven. Si acaso va a cumplir 100 años en estos momentos. Aquí ven ustedes las trincheras de soldados franceses en la Primera Guerra Mundial y ven que tienen máscaras puestas. Esas máscaras eran máscaras en contra del gas mostaza. Los alemanes bombardeaban a los campos enemigos con bombas de gas mostaza. Y esto no era más que mostaza nitrogenada, que es un potente químico que produce la destrucción de todas las células que se dividen. Por eso no faltó el brillante observador que descubrió que aquellos soldados que no morían por los efectos agudos de la intoxicación, morían en aplasia medular. Dijo, oye, qué cosa, Estos se mueren en la médula, todas las células de la médula se mueren y el paciente ya no tiene leucocitos ni eritrocitos. ¿Qué pasará? Y descubrió que la mostaza, el gas mostaza, es un quimioterápico. Y de ahí nace toda la ciencia de la oncología médica, que es la que trata tumores a través de estos fármacos. ¿Cuál es el inconveniente de estos fármacos? Bueno, estos actúan inespecíficamente en el ciclo celular. El fármaco destruye todo lo que se divide. Por eso todos ustedes saben que un paciente oncológico a quien se le administra quimioterapia pierde el pelo, pierde las mucosas, tiene diarrea, tiene mucositis, tiene estomatitis. Y es porque todo lo que se divide muere cuando se da quimioterapia. Entonces es inespecífica, es muy tóxica, es muy deleteria y no es curativa en la mayoría de los tumores. Si alguien de ustedes preguntara, doctor García, ¿y con la quimioterapia curamos el cáncer de mama? Curamos adyuvantemente a un 25% de pacientes. Hay un 75% de pacientes que escapan actualmente a la curación, aún a pesar del uso de quimioterapia. Y alguien de ustedes preguntará, oiga doctor, pero también sé que hay radioterapia para el tratamiento del cáncer. Efectivamente, la radioterapia está cumpliendo 100 años de haberse instaurado como un método de tratamiento oncológico. Ahí están Pierre y Marie Curie, que ustedes recuerdan que fueron los descubridores del radium, el primer material radioactivo que junto con Röntgen, que descubrió los rayos X, nos dieron esta nueva arma terapéutica que permite dar dosis de elementos ionizantes que chocan directamente contra las células y destruyen a las células que están en división. Doctor, ¿y la radioterapia cura? La radioterapia es un adyuvante, al menos en cáncer de mama lo es, en tanto que puede incrementar la tasa de control locorregional de las mujeres que tienen cáncer de mama, pero no curan completamente el cáncer de mama. Este es un acelerador lineal nuevo que hace exactamente lo mismo que el radium de Marie y Pierre Curie. Y bueno, la mastectomía era nuestro paradigma. Cuando yo empecé a estudiar oncología hace 28 años, la mastectomía era el paradigma, era la base, era la ley, era el estándar de oro para tratar a una mujer con cáncer de mama. Pero en esos entonces, afortunadamente, se empezó a cambiar el uso de la mastografía. Y resulta que epidemiólogos y sanitaristas dijeron, ¿por qué la mastografía tiene que ser para ver el tumor? ¿Por qué no buscamos el tumor en las mujeres a quienes no se les palpa? Y empieza a introducirse a la mastografía como el método idóneo de detección de cáncer de mama. Entonces, a partir de los 70s y 80s, que las mastografías hechas a gran escala a mujeres mayores de 40 años nos permiten encontrar lesiones tan pequeñas que ni ellas mismas ni el médico pueden palpar. Esto nos permitió tener más probabilidad de diagnosticar cáncer en etapas tempranas. Y esto lo hacemos ahora mediante el uso de marcajes mamarios, en donde introducimos alambres al sitio donde está la lesión no palpable, la extirpamos quirúrgicamente y la estudia el patólogo. Entonces esto permitió que Umberto Veronesi, un
cirujano italiano que trabaja en el Instituto de Tumores de Milán, generara la teoría de la cirugía conservadora de la mama. Y la teoría de la cirugía conservadora de la mama es que si ustedes logran encontrar un tumor menor de 3 centímetros, que no sea multifocal ni multicéntrico, esto quiere decir que esté alojado en un solo cuadrante, que no tenga ganglios palpables, es posible que a esta paciente se le reseque únicamente el fragmento afectado y posteriormente se le dé radioterapia. Y esto hace las mismas veces que la mastectomía. Por lo tanto, es nuestro gran interés en el momento actual hacer cada vez más cirugía conservadora. Los egipcios hacían cirugía conservadora. Halsted vino al punto de la radicalidad total. Ahora actualmente caemos en el punto de la cirugía conservadora. Hemos progresado porque ya no mutilamos tan gravemente a nuestras pacientes y podemos conservar la mama con el mismo efecto terapéutico. Sin embargo, Veronesi quitaba los ganglios de la axila, porque los ganglios de la axila, ya les dije qué tan importantes son como marcador de la enfermedad. Y esto desgraciadamente conservaba la mama, pero traía como consecuencia un severo linfedema. Entonces apareció un cirujano llamado Mortel, en California, quien empezó a buscar en estos tumores tan pequeños, en donde no se palpaban ganglios, si fuera posible reconocer el primer ganglio que drenaba ese específico tumor. Y generó la teoría que conocemos como el ganglio centinela. Aquí pueden ustedes ver cómo al haber inyectado un colorante que se llama azul patente y que es linfofílico, esto quiere decir que viaja a través de los linfáticos, puede alcanzar el primer ganglio linfático en la axila a donde drena un tumor específico. Esto posteriormente se refinó con el uso de radioisótopos. Lo que actualmente usamos es renio, que es una proteína linfofílica, la cual se marca con tecnesio. Y esto nos permite hacer tanto la técnica de colorante como la técnica de tecnesio para identificar el primer ganglio a donde drena el tumor. Y siempre va a ser ese mismo primer ganglio, que de otra manera sería imposible identificar con la axila abierta. De tal forma que si hoy día encontramos a una mujer con un tumor temprano, a quien no se le palpen ganglios, hacemos una cuadrantectomía y hacemos una técnica de ganglio centinela, podemos, si este ganglio, que es extirpado porque es azul y porque marca radioactividad, es enviado a patología y descubren que está exento de metástasis, no es necesario quitar todos los ganglios de la axila. Así es que hemos caminado mucho. Actualmente en mama, el paradigma de tratamiento no es la mastectomía, es la conservación de la mama. Y no solo es la disección radical de axila, es la conservación del contenido axilar mediante el uso de ganglios centinela. Hemos refinado nuestras técnicas patológicas y ahora los patólogos son capaces de encontrar células metastásicas dentro de los ganglios linfáticos, que actualmente está muy en controversia si se debe hacer el vaciamiento axilar o no. Pero bueno, no podría yo dejar de hablar del momento actual sin decirles que el cáncer está vinculado al origen mismo de la vida. La vida y el cáncer son uno. Esto lo escribió John Pope, es un poema que traduje quizá mal traducido al español, pero que intenta decir cómo es el proceso de la génesis de la vida y dice: todas las formas que perecen, por otras serán reemplazadas. Tomamos turnos para capturar el aliento vital y luego morir. Como burbujas en el mar de la materia nacidas, se elevan, se rompen y a la mar retornan. Esto quiere decir esa teoría eterna de la entropía, esas teorías en donde somos parte de una naturaleza que no tiene fin, principio ni fin, que se está generando en forma incesante. De la misma manera podemos decir que al principio fue la palabra. Yo soy un convencido, jóvenes, de que si Dios habla algún idioma, no habla yiddish, ni habla hebreo, ni arameo, ni español, habla en 4 letras. La palabra de Dios son 4 bases, porque en la palabra de Dios está la vida. La palabra de Dios la dio mediante adeninas, timinas, citosinas y guaninas, porque ahí generó el gran secreto de la vida. Y al principio fue la palabra. Una palabra que nació en el mar, que proliferó en el mar con su mensaje y se copió incesantemente y para siempre. Y les recuerdo que no fue DNA como lo que están viendo, fue RNA. Lo primero que se generó en el mar fue ácido ribonucleico, que tuvo que posteriormente nuclearse y contener su material en un sitio más seguro, porque era muy inestable. Pero finalmente Darwin en 1794, y no es Charles Darwin, es su abuelo, Erasmo Darwin, también científico, él propuso que había unos filamentos vitales. Ellos no conocían al DNA, ellos no sabían qué era. Quiero decirles que el secreto de la vida estuvo muy bien guardado hasta el siglo pasado. Erasmo pensó que había filamentos
Claro que sabían que había células, claro que sabían que había núcleo, claro que intuían que en el núcleo estaba todo, pero no entendían por qué. Charles Darwin, su nieto, ya saben lo que hizo, que fue el que formuló la teoría de las especies. Cómo de pez llegas a ave. En este maravilloso grabado de Escher, en donde se funde un pez con un ave, bueno, pues eso es lo que pasó, que el DNA fue mutando a través de los milenios. Oiga, doctor, ¿el DNA del pez es el mismo que del pato? Sí, por supuesto. Son las mismas bases, son universales. En nuestro planeta son universales. Y en 1943, este es Auschwitz, no se sabía nada del DNA todavía. Y el terrible Mengele experimentaba con niños en ese campo de concentración, porque él trataba de identificar cómo era el proceso de la vida. 1943, no teníamos idea de cómo veníamos. 1943, Schrödinger, un físico, empezó a hablar acerca de la vida, la teoría de la vida, y decía que sí, él conocía los cromosomas, pero no sabía cómo pasaban el mensaje. Este es Oswald Avery, un médico canadiense, que fue el primero que sintetizó ácidos nucleicos. Él conoció las letras, pero no sabía cómo se comportaban. Y bueno, todos ustedes saben que cumplimos 50 años del advenimiento del conocimiento del DNA con Watson y Crick. Ellos son el Dr. Crick, el Dr. Watson, premios Nobel de Medicina, por haber descubierto la estructura de la doble hélice y haberla decodificado para nosotros y habernos enseñado que ahí está la esencia de la vida. Estaba guardada en el núcleo, esa es la esencia que nos hace a todo lo que vive, lo que somos. El DNA lo que tiene es información. Esas letras tienen información para ser organismos. Organismos como el gato, organismos como la niña, cada uno en su especie, cada uno con su contenido. Las bases son las mismas, no cambian en ninguna especie. Ahora hablamos mucho de genes, oye, tus genes, mis genes, pero realmente sabemos lo que es un gen. Un gen es un fragmento de DNA que codifica una proteína. Esto es visto desde el punto de vista muy simplista. Un fragmento de DNA termina siendo una proteína. ¿Por qué tienes los ojos azules? Porque tienes DNA de tus papás que codifica para el color azul. Y porque eres alto, porque tienes DNA de tus papás o de tus ancestros que codifica para que tus cartílagos de crecimiento crezcan más. Lo que somos lo somos por esta información y por las proteínas que se producen. Los genes son los mismos. Los humanos tenemos 46XX, 46XY cromosomas, todas las especies. Hay veces que me da tanta risa cuando hablamos de cáncer cervicuterino con ustedes, porque en Israel no hay cáncer cervicuterino, esto ya lo veremos dentro de 4 años. Y la razón por la que no hay cáncer cervicuterino en Israel es por la educación de un pueblo endogámico que no permitió la penetración del virus de papiloma humano. Pero muchos de ustedes me dicen y piensan que los israelitas son diferentes genéticamente a los mexicanos. Entonces no, los humanos somos los mismos, tenemos la misma cantidad y el mismo contenido. Lo que cambia es nuestra educación, aunque yo sí pienso que hay por ahí un gen mexicano, yo sí lo pienso, que los mexicanos tenemos 47. Y es un gen que espero, jóvenes, que no se dé mucho en ustedes. Este gen está apagado, porque hoy van a recibir sus primeras clases, van a llegar a casa con muchas ganas, van a decir, ahora sí, este es el momento. Entonces van a decir, hoy tengo que estudiar la anatomía del hombro. Van a decir a sus papás, ya llegué de la escuela, no me interrumpan, hoy no estoy para nadie, hoy estudio, hoy voy a estudiar como debo de estudiar. No ruidos, no televisión, no música, no iPod, no computadora, se encierran en su cuarto, prenden la luz adecuada, ponen su mesa, una silla muy cómoda, toman su libro, jóvenes, y en el momento en que llegan al capítulo hombro, y deberían de abrir la página hombro y empezar a leer el hombro. El hombro es la estructura situada en la cintura escapular, bla, bla, bla. ¿Saben lo que hacen? Ven el capítulo hombro y empiezan 1, 2, 3, 4, empiezan a contar páginas. ¿Y saben lo que pasa después de que se dan cuenta que son 25? Dicen, no, es mucho mejor mañana. Y ese es el gen que debemos de bloquear, ¿eh? Ese es un gen que no debe estar entre nosotros, porque necesitamos que ustedes sean como germánicos. ¿Qué idea tienen de los germanos? Es que son una raza bárbara. Los japoneses, ¿qué idea tienen de estos? Es una raza disciplinada, fuerte, bárbara. Nosotros somos quizá mejores, nada más que debemos de demostrarlo. Así es que ese contenido genético, deséchenlo por favor. El cáncer y la vida se tocan, jóvenes, en que el cáncer es una enfermedad del genoma. El cáncer se produce porque los genes se enferman. ¿Qué genes se enferman?
los genes que controlan la división celular. Acuérdense que hay genes que solamente se dedican a producir proteínas que le indican a la célula que se divida. Estas se llaman protooncogenes. Nos las regalaron los virus en el proceso de la evolución. Los virus, cuya única función es dividirse, integraron su genoma al nuestro y ahí se quedó. Y esos son los genes que hacen que nuestras células se dividan. ¿Qué células se tienen que dividir las neuronas? No, ellas tienen apagados estos genes. Ahí están, pero apagados. ¿Qué células se dividen? Los epitelios, las mucosas. Los protooncogenes se enferman, jóvenes, y empiezan a producir más proteína de la que deben para que estas señales se exacerben y se produzca mucha división celular. Hay unas enzimas que ya estudiarán, que será la tirosinquinasa, que es la que da la decodificación de la información para que pase la información del exterior de la célula al interior y ésta pueda generar división. Y este es el ciclo celular. Este es el ciclo mediante el cual todas nuestras células se dividen. Y así lo hacen normalmente y así lo hacen patológicamente. Nada más quiero remarcar que hay dos interrogaciones, una interrogación entre G1 y S y otra interrogación entre G2 y la célula que está haciendo mitosis. Y estos se conocen como puntos de restricción, jóvenes, y se llaman puntos de restricción porque ahí hay unos genes que se llaman genes supresores tumorales. Y su función es detener el ciclo, checar que los protooncogenes no estén mutados, si están mutados los corrigen y dejan replicar una célula sana. Pero si están enfermos, la célula hace apoptosis. Recuerden que dentro de nosotros mismos está nuestra propia semilla de destrucción. El humano tiene dentro de sí mismo la posibilidad de automorir. Y acuérdense que la apoptosis es la muerte sin inflamación. Es la muerte que sobrelleva una célula enferma, dañada por radiación, dañada por mutaciones y que no debe de estar dentro de nosotros. Este mecanismo de apoptosis es uno de los grandes mecanismos que controlan el que no haya cáncer en nuestro organismo. Y finalmente, recuerden que el secreto de la vida eterna está en los telómeros. Y que los telómeros son esos extremos de los cromosomas, los que están en rojo, que impiden que un cromosoma pueda dividirse más veces de las que debe. Por eso envejecemos, porque no tenemos la enzima telomerasa que regresa la longitud de los telómeros. Entonces, ¿el cáncer qué es? El cáncer hoy en día conocido como una disfunción masiva, en donde los protooncogenes hacen que se divida mucho. Los genes supresores no controlan los puntos de restricción. La apoptosis desaparece. Los telómeros crecen. ¿Qué es la célula cancerosa? Una célula infinita, una célula inmortal, que se originó de las mutaciones de nuestro aparato genético. ¿En dónde estamos hoy, jóvenes? La quimioterapia tóxica, poco específica, poco efectiva. La radioterapia tóxica, controla locorregionalmente, no puede controlar a distancia. La cirugía radical, mutilante, a pesar de que hemos logrado grandes avances, no ha sido el total de la satisfacción para lograr controlar el cáncer. ¿Dónde debe estar el tratamiento del cáncer? En el tratamiento de lo que lo origina. ¿Y qué lo origina? Los genes. ¿A quién debemos de tratar? A los genes. En el momento actual, no se concibe tratar a una mujer con cáncer de mama si no sabemos si tiene sobreexpresado un oncogen. Y ese oncogen se llama HER2-Neu. HER2-Neu es un gen que produce un receptor de membrana para el factor de crecimiento epidérmico. Y aquellas mujeres que tienen sobreexpresado este protooncogen en su tumor, las tratamos con esta molécula que se llama trastuzumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que actúa en el acoplamiento del factor de crecimiento epidérmico con el receptor producido por HER2-Neu. Estas mujeres que antes sucumbían en poco tiempo al cáncer de mama tienen la esperanza de vivir muchos años con un medicamento molecular que bloquea una acción eminentemente genética. Este es el sitio donde hoy empezamos a estar y el sitio a donde vamos para mañana. Yo tengo la esperanza de desaparecer como especialista en los próximos 15 años y así poder retirarme sin cargos de conciencia. Sí, ya puedo irme a pescar o me puedo ir a jugar tenis a otro lado sin tener que tener el cargo de conciencia de dejar mi trabajo porque sé que el cáncer lo van a curar así. ¿Quieren saber qué otros medicamentos hay? Imatinib. Imatinib, siempre que oigan NIB, es un bloqueador de tirosinquinasa, que es la enzima que activa el segundo mensajero en su camino al núcleo para hacer que la célula se divida. Ya contamos con medicamentos que inhiben a la tirosinquinasa y que bloquean la transmisión del impulso al núcleo. Van a oír nombres como bevacizumab, cetuximab, rituximab, gefitinib, sorafenib.
que son medicamentos eminentemente moleculares y que es nuestro hoy, nuestro verdadero tratamiento del cáncer, el cual estoy seguro que en unos 10 o 15 años va a ser controlado y va a pasar a ser una enfermedad crónica en donde afortunadamente los tratamientos tan brutales, halsterianos y esos tratamientos radicales van a tender a desaparecer. Última reflexión de mi futurología. Si ustedes hubieran vivido en Londres en 1900, ustedes hubieran sido parte del imperio más grande del mundo. Si ustedes vivieran en Londres en 1900, hubieran tenido un muy buen ingreso per cápita, hubieran vivido en una de las ciudades más esplendentes de Europa y del mundo, y eran los dueños de todo lo que ven en rosa. Ese era el imperio británico en 1900. Si alguien en 1900 les hubiera dicho que su imperio se iba a destruir, se hubieran reído, hubieran dicho, ¿pero qué te pasa si somos los más fuertes? En 1920 Europa fue devastada por la Primera Guerra Mundial, incluido Londres, y adiós imperio. El imperio se desmoronó en 20 años. Dijeron, bueno, pues vamos a repararnos, ¿no? Vamos a tratar de volver a salir. Y en 1940 volvió a pasar lo mismo. Apareció Estados Unidos como el gran salvador, como la economía número 1 del mundo, como el prototipo del proceso de generación de bienestar. Y aparecieron en 20 años una terrible guerra que los minó pavorosamente, que fue la guerra de Vietnam, la guerra de Cuba, todo el proceso de la Guerra Fría, que fue una mina terrible para el bienestar del mundo. Y bueno, esto sucedió hace unos años, hace 10 años. ¿Que el mundo cambia cada 20 años, jóvenes? ¿Será posible? Scientific American este año, el año pasado, pone los 12 eventos que predice que van a dominar los próximos 50 años. Y hay cosas increíbles ahí en esas listas que están en letras muy pequeñas y que ustedes no alcanzan a ver, pero predicen, oiga usted, y se desmoronarán los polos, nos ahogaremos ya todos, vendrá el gran cataclismo, chocará con nosotros un asteroide, desaparecerá la humanidad como tal. Pero hay cosas que, esas son cosas muy improbables, pero hay cosas que sí son tan probables como una verdadera realidad, como por ejemplo esta. Cuando Aldous Huxley escribió El Mundo Feliz, lo hizo antes de 1943. Él no conocía el DNA, él no sabía que existía, y sin embargo, vio en el futuro un mundo en donde los humanos podían ser seleccionados y ser clonados. Para mayor muestra un botón. Esta afortunadamente es pues, un modelo de Dolly, pues ya está muerta la pobre y bendito sea Dios que murió. Siempre tiene tristeza en su cara. Ella no tuvo madre, ella sí no tuvo madre, es huérfana porque nació de una clonación de células que no llevó implícito ningún acto natural de formación. Y al principio fue la palabra, jóvenes, la palabra estaba escrita en 4 letras y Dios la escondió muy bien, la escondió en el núcleo, la metió en un lugar inaccesible, pero no contó con la agudeza de estos humanos que llegaron tan lejos. ¿A dónde voy? Y no voy a la clonación. Voy a que conocí a este individuo que se llama Raymond Kurzweil. Raymond Kurzweil, a los 15 años, él fabricó una computadora, eso fue en 1965. Raymond Kurzweil fabricó una computadora elemental casera que producía música. Él fue a un programa de televisión, y en el programa de televisión que se llamaba algo así como Adivine mi secreto, él se sentó, tocó en el piano una pieza medio rara, pero tenía armonía, tenía sentido, aunque muy rara. Y unos invitados tenían que descubrir el secreto, hasta que uno descubre, eso lo escribió una computadora. Raymond Kurzweil demostró que crear una obra de arte es una actividad reservada a la especie humana, y que es un acto de autoexpresión. Si no existe un yo, no se puede crear música. ¿Cómo se va a crear música si no existe esa expresión? Sin embargo, Kurzweil usurpó la creatividad de un ser humano y empezó a borrar esa línea que hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Kurzweil generó un movimiento que se llama la singularidad. La singularidad no es más que un movimiento en donde hay acoplados varios científicos, la NASA está incluida dentro de este proceso, esto no es charlatanería ni es un culto. Ahorita que venía con mis hijos platicando, los dos se volcaron contra mí diciendo, tú ya eres parte de un culto oscuro, ya me veían con una túnica negra hablando de la singularidad. No, esto es un hecho. Europa 1900, ¿quién les iba a decir lo que iba a pasar? Y pum, pasa. 1920, 1940 y pasa. 1940, 1960. ¿Qué dice Kurzweil? Que las máquinas se están volviendo demasiado inteligentes.
¿Qué es la singularidad? La singularidad es un evento científico en donde se pierden las leyes conocidas y no se puede predecir el futuro. Esto está aplicado a los hoyos negros, esto lo aplican los astrónomos a los hoyos negros, en donde se pierde la ley de la física y en donde lo que nosotros conocemos como aceleración, gravedad, no existe y no puede predecirse qué sucede en ellos. Esto es la singularidad para los humanos. No podemos predecir qué va a ser una computadora, que es cada vez más rápida, circuitos más complejos, más capacidad, menos espacio. Y ustedes, jóvenes, lo saben mucho mejor que yo y que sus papás. Ustedes nos enseñan. Ahorita ustedes deberían de venir al podio y ahora van a ver, les vamos a enseñar cómo funciona este telefonito y con eso nos dan una cátedra a todos nosotros de cómo funciona su teléfono. Ustedes están inmersos en esto, ustedes ya son, como lo dijo el maestro vicerrector, ustedes son otra generación, se les ha dado muchos nombres a ustedes. No les vamos a poner ninguno, pero sí son parte de esta evolución. Nada más les quiero decir que el cáncer crece logarítmicamente. Cuando una célula se maligniza, duplica siempre en forma logarítmica. Una célula da origen a 2, 2 a 4, 4 a 8, 16, etc. El crecimiento de los circuitos en la historia es logarítmico, jóvenes. O sea que desde que empezó la primera en 1900 hasta donde vamos en el 2000, el crecimiento en capacidad y complejidad es logarítmico. Y lo mismo la capacidad de los discos duros. Esto está tomado directamente de Scientific American y de Time, en donde ven esa línea de crecimiento exponencial. Y nada más quiero hacer notar que aproximadamente para 2011, una computadora va a alojar todo lo que está dentro del cerebro de un ratón, que es muchísimo, por favor, es inmensa la información, es más allá de lo que podemos pensar. Y está pronosticado, y no soy del culto raro, que para el 2045 una computadora va a almacenar toda la capacidad humana de todos los humanos. Nada más quiero hacerles notar también cuánto tardamos en pasar de la revolución de la agricultura a la industrial, fueron 8,000 años. De la industrial a que se hizo el bulbo eléctrico fueron 120. Del bulbo eléctrico a que el hombre llegó a la luna fueron 90 años. Del hombre a la luna, a la red de internet, 22 años. De la internet a la decodificación del genoma humano, 9 años. Y se creía que íbamos a tardar 20, y lo hicimos en 9. Y en un año se decodificó el genoma gracias a esta enorme capacidad que tienen las máquinas. Si las computadoras son cada vez más rápidas y eficientes, se va a alcanzar un punto comparable a la inteligencia humana, y ahí nace este proceso. ¿Será este el año en donde el hombre tenga que fusionarse a una máquina para poder existir? Ahí está Kurzweil en el programa en donde demostró que una computadora podía hacer música. Ahí está en la imagen de en medio el famosísimo Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, perdiendo con Deep Blue, azul profundo, la computadora que le ganó 6 veces seguidas hasta que aventó el tablero y dijo, no te puedo ganar. Ahí está abajo lo que sucedió en enero de este año. Watson, una computadora que le gana a los mejores campeones de Jeopardy. Pero empieza a pensar. No empieza a dar respuestas automáticas prehechas, sino empieza a jugar con los elementos muy similar a la forma que los circuitos neuronales. Las computadoras y la nueva tecnología están impactando fuertemente al mundo. Ustedes saben que todas las revoluciones del Medio Oriente hoy están hechas gracias a Facebook y a Twitter. Ahí están hechas estos grandes cambios sociales, pero lamentablemente siento que es demasiado. Ustedes están muy adentro de todo esto y esto está oprimiendo su cerebro. No sé hasta qué punto ustedes van a depender de todo esto. Nosotros no porque somos ya de otra generación. Yo uso una computadora en vez de mi máquina de escribir porque pesa menos. Hago mis presentaciones porque me enseñaron ustedes cómo, si no yo no sabría hacer esto. Y nada más. El genoma humano es la palabra de Dios e hizo un mundo perfecto. Para mí el mundo es perfecto. Es un genoma que nos lleva a todas las fases de nuestra vida de una manera ordenada. Encontramos el amor por nuestro genoma, nos unimos por el resto de la vida a parejas, nos reproducimos, y eso está dentro de nosotros. Y tenemos a otros similares, y los enseñamos, y los educamos, y pasamos la vida trabajando. Y envejecemos gracias a nuestros telómeros y a nuestra apoptosis, y nos morimos. No sé si el mundo que ustedes están por venir y el mundo que ustedes están por generar quiera seres inmortales que vivan 200 o 300 años, que se perpetúen eternamente, donde generen telomerasa y no haya apoptosis,
donde clonen humanos mejores o peores para hacer ciertas o no labores. No sé si el mundo feliz de Huxley va a tomar una forma muy real. Lo único que sé es que me gusta mi mundo antiguo, mi genoma antiguo y mi inocencia antigua. Soluciones propuestas, y con esto terminamos, y les agradezco mucho su paciencia para esta cátedra prima. Abandonen las computadoras un poquito, ¿no? Utilicen máquinas de escribir. Todavía es emocionante oír el track de una máquina. Y por favor, sería muy agradable que ustedes le escribieran a mano una carta a un amigo y que él sintiera cuando toca el papel que vino por quién sabe dónde, aunque el correo mexicano tarde 2 años, pues no importa, que siquiera sientan que ahí está escrita la mano de alguien en ustedes. Reúnanse con personas, no se reúnan con sus amigos a través de una máquina, mejor véanse y siéntanse más próximos. Y por favor, hablen por teléfono para lo esencial. Ya no usen el teléfono para cualquier cosa. ¿Se imaginan que sus papás y yo vivimos un mundo sin celulares? ¿Se lo pueden imaginar? Pues nada más hablábamos lo que teníamos que hablar cuando teníamos que hablar. Vayan por favor más al campo, vean la naturaleza, recobren su contacto. No vean ya televisión, por favor, siquiera nada más para oír ruido y para dormir, pero no vean televisión. Y por favor lean libros, no iPads. Y ahorita fue una discusión salvaje con mis hijos, ¿y por qué no un iPad y no un libro? ¿Y tu libro qué? Pues mi libro es sentir la página, sentir el olor del libro nuevo, la emoción de separar. Bueno, compren periódicos y luego recíclenlos. No tengan muchos hijos, quizá uno es bueno, quizá 2. Vuelvan a los acetatos eran maravillosos, traer los discos en el brazo, y acaben con iPods y CDs y conciertos virtuales, y vayan directamente a las salas de concierto y oigan mejor música, y vayan al cine y sientan la emoción del que les patea el asiento y el que les tira palomitas, pero no se queden en su casa a bajar películas. No utilicen calculadoras y hagan más operaciones mentales, usen menos el auto y caminen más y usen más bicicletas. Que los niños jueguen con niños, no con máquinas. Vayan a las bibliotecas y terminen con Wikipedia. Cuiden celosamente a su planeta, y jóvenes, eduquemos